protagonistas y panorama postelectoral. En transmisión continua, usted siguió de cerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia. Durante las elecciones presidenciales de 2012, Francia decidió y Telesur estuvo presente. William Rosario, beisbolista de República Dominicana, tercera base, jugador de Namur Angels, Bélgica. Conozca este sábado su vida dentro y fuera del terreno de juego. William Rosario es el protagonista de nuestra América deportiva en el mundo. Este sábado. Estos son nuestros principales titulares. En Argentina, el proyecto de recuperación de YPF avanza en la Cámara de Diputados. Nueva reforma tributaria en Chile tras un año de protestas estudiantiles, propuesta para financiar la educación. Estados Unidos ampliará cooperación militar con Chile. Lluvias azotan Colombia, la cifra de muertos por el temporal invernal ascendió a 39. Atentados en Nigeria dejan 6 muertos. La ampliación de estos temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos que hoy vamos a compartir con ustedes y algunos cuya pauta estamos modificando para variar sobre la marcha. Tenemos esa elasticidad porque no usamos audífonos, ni teleprompter, ni libreto, entonces alguna teníamos que ganar en esa flexibilidad, ¿no? Ya les vamos a contar eso en el primero y en el segundo bloque. En este momento estoy viendo en Reuters la posibilidad de que le transmitamos, en el momento en que llegue, el desenganche de la Estación Espacial Internacional, que está orbitando ahora nuestra querida y contaminada Madre Tierra, con la Soyuz. Ustedes saben que los Estados Unidos ya no tienen transbordadores. El último hizo el vuelo sobre el modificado Jumbo 747 para ir al museo, y los mostramos, recuerdan, hace unos días, volando sobre Washington como una despedida. Entonces ahora todo lo que va y viene de la Estación Espacial Internacional está en manos de los rusos, de la Federación Rusa. Está anunciado en este momento que tal vez podamos ver el desenganche, pero no se lo puedo garantizar. Pero hablando de los rusos, déjenme ver, no, todavía no lo tenemos. Hablando de los rusos y los chinos siguen haciendo maniobras conjuntas en áreas altamente sensibles para las bases que tiene Estados Unidos en el lejano oriente. Como les dije, todo el mundo aquí anda con el dedo en el gatillo, ¿no? Y por supuesto, aparte del aniversario de Chernóbil, que nos recuerda cosas más recientes cuando se creían superadas, como el caso de Japón, hoy son 26 años de Chernóbil, ¿no? Tremenda tragedia y tremenda muestra de solidaridad en Cuba con los niños de Chernóbil. Aparte de que se recalienta aún más, si cabe, el tema de Corea del Norte frente a Corea del Sur. Hay una guerra de comunicados y una guerra de imágenes, es decir, aquí opera nuevamente los medios de comunicación como teatro de operaciones paralelo o alternativo a la crisis real. Y al mismo tiempo, en nuestro ámbito, y me voy al otro extremo del mundo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, como ya sabemos, estuvo en Colombia, donde ellos tienen 7 bases y el derecho a usar todas las otras, ¿no? Parte del Plan Colombia, que está en pleno desarrollo. Y luego, como ustedes saben, estuvo en Brasil y como corresponde, fue recibido por su par, es decir, el secretario de Defensa.
Pero al llegar a Chile, las cosas cambiaron, porque allí también hay otra base, que dicen los chilenos que no es para lo que dicen, sino que es definitivamente una base estadounidense. Y entonces en Santiago de Chile lo recibe el presidente primero y después el secretario de Defensa, es decir, su par. Hay previsto además unas demostraciones unos 1.800 kilómetros al norte. Pero en fin, lo que tiene preocupado al mundo y a todas las cancillerías es, y vamos a ver los acontecimientos en pleno desarrollo, es esta insistencia en mantener los grados de preparación, el músculo y la exhibición de poder en las potencias que están involucradas en el lejano oriente. Y aquí podemos ver una vez más las flotas rusas y las flotas chinas realizando ejercicios bastante intensos, que son toda una demostración, que contrastan con la tranquilidad casi de lago de esas mares de tensión clarísima en el plano geopolítico. Estas son nuevas maniobras combinadas de China y de Rusia. Y las marinas de guerra de ambas potencias concluyen al fin un largo y muy aparatoso ejercicio con munición real. Buques de guerra de China y de Rusia concluyeron una maniobra de combate con munición real hoy jueves. Este es un avión sin piloto utilizado para ejercicio antiaéreo y es un cañón rotativo que, como ven, es una verdadera muralla, ¿no? También sirve para parar algunos misiles antibuques, como el Phalanx en la versión estadounidense. 6 buques militares, entre los cuales se encuentran el DDG-112 Harbin, destructor armado con misiles de la Marina de China, y Variak, crucero portamisiles teledirigidos de la clase Slava e insignia de la flota del Pacífico de la Marina rusa, ojo, pusieron toda la carne en el asador acá, se dieron cita en el Mar Amarillo para realizar millones de disparos a blancos aéreos, marítimos y submarinos. A esto se agregó, como pretexto humanitario y solidario, las acciones de los comandos aerotransportados en helicópteros y también en botes rápidos para rescatar embarcaciones mercantes que pudieran haber caído en manos de los piratas que están actuando en el Cuerno de África, por poner un ejemplo, ¿no? La conclusión de esta operación marcó el fin de una serie de ejercicios navales muy realistas entre China y Rusia, que ha tenido casi una semana de duración. En la tarde de hoy, aquí teníamos el ejercicio de rescate de tripulación y recuperación de un buque mercante presumiblemente en manos de piratas navales, ¿no? Por los comandos transportados por helicópteros y soga rápida y o botes rápidos de comando. Les decía que en la tarde de hoy las fuerzas de las armadas de China y de Rusia llevaron a cabo una revisión de ambas flotas, que en este ejercicio componen 19 buques de guerra y 19 aviones especializados en este tipo de lucha. En la mañana se organizaron maniobras combinadas de escolta y antisecuestro sin hacer uso de las armas. Obviamente aquí estamos en Corea del Norte y estamos ante Kim Jong-un, el tercero, después de Kim Il-sung. ¿Cuál es la movilización y el por qué el despliegue mediático? Porque después que gente de alto nivel de Estados Unidos dijeran que ahí tienen un gulag donde la gente come pasto, parece que están empeñados en demostrar la modernidad tecnológica no solo para producir eventual armamento nuclear y misiles de largo alcance, sino que también tienen amplio despliegue de suministros, donde se puede comprar carne de pescado, pero vivo, usted lo elige y se lo lleva. O se puede comprar cualquier otro tipo de alimento preparado previamente o no, de los que en cualquier supermercado, pero no con un despliegue tan espectacular, se puede conseguir en Occidente. Parece que se tomaron en serio en Corea del Norte hacerle frente a aquellas declaraciones de personajes de alto nivel que les mostramos recientemente en el Congreso de Estados Unidos, incluso algún ex candidato como McCain diciendo ahí lo que tienen es un gulag donde comen pasto 150.000 personas. Kim Il-sung generó el primer cambio en Corea del Norte, luego vino Kim Jong-un y ahora
Kim Jong-il y luego ahora Kim Jong-un, haciendo una demostración como quien no quiere la cosa de que no es por el lado de los alimentos que nos van a presionar, especialmente cuando Estados Unidos dijo que iba a congelar una ayuda alimentaria de cientos de miles de toneladas y con eso pretendía hacer presión para que no desarrollaran la industria tecnológica militar hasta el extremo de tener no solo los cohetes, los vectores portadores, sino también la capacidad de utilizar armamentos de larguísimo alcance como portadores. Y aquí una nueva demostración de la interacción entre China y Corea. Este es un nuevo servicio ferroviario que interlaza a los representantes de aquellos legendarios trenes. No olvidemos que Kim Il-sung y su hijo, el padre del actual mandatario, ambos desaparecidos, tenían pavor a volar, entonces utilizaban el ferrocarril para distancias absolutamente impresionantes. El tren blindado normalmente, ¿no? Pero aquí Kim Jong-un se fue de compras, mostró un tremendo supermercado y también el director del Buró de Asuntos Exteriores en las relaciones con China, Li Xuanxun, dijo: en el pasado había ciertos riesgos en los viajes de este tipo por las condiciones de los caminos, pero ahora las vías ferroviarias se han mejorado y tenemos un perfecto intercambio y además un servicio para turistas. Mientras tanto, en Seúl, la capital de Corea del Sur, trataban de todo menos de bonito al actual mandatario de Corea del Norte y alguien está interesado en que se mantenga con fervor el odio entre ambas partes de una Corea que ya debería estar unificada y no como un resabio de la Guerra Fría, como debería estar unificada como se logró con Alemania, ¿no? Es mucha gente que quiere eso. En el centro de la capital hubo protestas, fusilamientos simulados del líder de Corea del Norte y de todo menos mensajes de paz. Este activista conservador de Corea del Norte, de que habrá una muy drástica retaliación si continúan amenazándonos o tratando de intimidarnos. Estamos listos para hacer frente a cualquier provocación. En esta concentración, donde hay algunos veteranos sobrevivientes de la guerra de Corea y nuevas generaciones, Park Chan-hak dijo: pensamos que Corea está tratando de presionarnos y queremos enviar un mensaje claro de lo que pensamos de su primer mandatario y de todos ellos. Lamentable cómo se mantiene vivo este fuego y este odio entre dos partes de un mismo país. 지금 잠재 실습에 대한 그런 이제 저주와 비난을 무마하게 한 차원에서 내부 교섭 차원에서 우리 대한민국에 대해 공격 핵방을 하는. Haremos frente a esto, dijo este joven, porque no merecemos este tipo de duras amenazas que nos están haciendo desde el norte. Luego cambiamos de ambiente y en el Ministerio de Defensa quien habló fue el vocero de esta secretaría y ya veremos lo que dice en la rueda de prensa diaria. Ahora, como queda dicho, nos encontramos en la rueda de prensa diaria, no demasiada asistencia en el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, y el vocero dice que pensamos que hay terreno para creer que Corea del Sur y los Estados Unidos monitorean suficientemente y muy de cerca la situación y cualquier movilización será objeto del análisis de inteligencia. Por el momento, creemos que no hay que aceptar lo que pueda ocurrir después de 3 generaciones de sucesión con las diferentes amenazas que lanzan desde Corea del Norte. Pero al mismo tiempo, mientras esto decían en el Ministerio de Defensa a través del vocero, Estados Unidos instaba oficialmente a Corea del Norte a abstenerse de nuevos actos hostiles. Y lo dijo Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca, mientras las respuestas en las maniobras indicaban cómo están los ánimos. De hecho, Jay Carney, el vocero de la Casa Blanca, acompañando a Obama en una visita a Carolina del Norte, dijo:
Corea del Norte debe abstenerse de incurrir en nuevas acciones hostiles o de provocación. No hacen nada para promover la causa de la paz en la península coreana en el nordeste asiático. Mientras tanto, en el norte decían, 500 millones de personas se transformarán en fusiles y en bombas si osan desafiarnos con alguna acción militar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, mientras tanto, continuaba su gira por América del Sur. Era recibido como corresponde por su par en Brasilia después de haber estado en Río, y Panetta aprovechaba la oportunidad para hablar también aquí de Corea del Norte. Dice, le urgimos, vean que no improvisa, le urgimos a Corea del Norte de la manera más fuerte, no involucrarse en nuevas provocaciones. No tienen información específica ni en este momento puedo agregar detalles a las provocaciones de las que ya hemos hablado en este momento, pero nuevamente decimos de la manera más urgente y fuerte no involucrarse en nuevas provocaciones y esperamos que no vayan a realizar una nueva prueba nuclear en esta peligrosa e inestable parte del mundo. ¿Por qué esto? Porque se ha corrido la voz, y de esto se hace eco el secretario de Defensa Panetta, de que Corea del Norte podría estar a punto de realizar un nuevo ensayo nuclear. Bueno, una vez más, las preguntas que no podían faltar. Los escandalazos del servicio secreto de lo que ocurrió en Colombia, y él dijo que se había tomado todas las medidas del caso, y refiriéndose a otro escandalazo previo muy cruel, donde habían lanzado infantes de marina hace años, una otra visita a una dama de la noche, por decirlo eufemísticamente, desde el autobús y después le pasaron por arriba y no le dieron ayuda. Entonces solicitaron que aclarara esto y Panetta se las vio fea. Pero con gran elegancia, Celso Amorín, ministro de Defensa, le dijo, sí, Panetta quiere vendernos los F-18, pero hay otros 3 compitiendo, y todo va a depender de quién nos dé mayor transferencia de tecnología. De allí se fue a Chile, pero aquí fue recibido no por su par, a quien vemos aquí, Alamand, sino que este lo llevó directamente a la presidencia, y fue el presidente Piñera quien lo recibió aún antes de la ceremonia con su par, que tendría lugar en la Academia Militar. Panetta arribó a Chile en horas del mediodía, procedente de Brasil, segunda escala. Aquí lo saluda en español. Luego de su estadía en Chile, en la capital, me refiero, porque continuará un día más allá, presenciará un ejercicio militar en la ciudad de Iquique, a unos 1.800 kilómetros al norte de esa capital. Gran ceremonial y pompa para recibir al secretario de Defensa, y lo extraño que lo recibió el presidente. Las viejas marchas prusianas y la delegación que acompaña a Panetta, integrada por el embajador de Estados Unidos en Chile, Alejandro Bolz, el teniente general John Kelly, subsecretario de Defensa y Asuntos de Seguridad para las Américas, Paul Stockton, y su asistente Marcel Lettre. La Armada chilena especificó en un comunicado público que el Comando Sur tiene acción en la base de Concón, la región de Valparaíso, y esa base ha provocado violentas protestas hoy por parte de la juventud, y tuvo también que ser aclarado esto. Hay quien dice que ahí se están entrenando los de diferentes países y no es precisamente para entrenar cascos azules. Estados Unidos ya no les dice a los países de la región no desarrollen sus capacidades militares, dijo Panetta. Claro, sería difícil decir eso y pretender vender aviones en el área, ¿no? Los tiempos de las intervenciones militares, ya sea de origen interno o de origen externo, han terminado. Hoy América Latina es una región donde impera la democracia y el respeto a los derechos individuales. Así lo dice el el ministro de Defensa de Chile, ¿no? El cargo equivalente. Y
Hubo denuncias de intervención de Estados Unidos en Chile. Los representantes de organismos defensores de los derechos humanos calificaron de intromisión estadounidense la presencia de una base militar financiada por ese país en Chile. Mientras tanto, aquí vemos algo que calienta la zona entre India y los demás países del área. Este es un nuevo lanzamiento. India pone en órbita su primer satélite con imágenes de radar. Y el titular de la Oficina Espacial, la Organización Espacial de China, Kardarishnan, hizo declaraciones muy importantes sobre este exitoso lanzamiento. Porque India colocó en órbita un satélite que espera mejorar su tecnología de defensa, pero además predicción de catástrofes y agricultura forestal es la otra cara del tema, ¿no? El RISAT-1 fue lanzado esta madrugada desde una plataforma en la base de Sriharikota, al sureste del país, y puede tomar imágenes de alta resolución por ondas electromagnéticas, incluso en condiciones de niebla o de muchas nubes. El primer satélite construido por India con imágenes de radar ha entrado en órbita, dijo Radhikrishnan, citado por la agencia india INS, y es el titular de la Agencia Espacial India. Sin embargo, no nos limitaremos a contárselo, aquí lo está diciendo. We were targeting for an orbit of 480 kilometers plus or minus 20 kilometers. And our initial data shows we have achieved an orbit with 470 to 480 kilometers. And in the next 3 days, that is 26, 27, 28... El PSLV C-19 fue colocado en órbita del RISAT-1 como estaba indicado. Entró primero en una órbita de 480 kilómetros con más o menos 20 kilómetros de variación. Los datos iniciales dicen que logró una órbita de 470 a 480 kilómetros y en los próximos 3 días, 26, 27, 28 de abril, arreglaremos y ajustaremos esa órbita a 536 kilómetros y entonces entrará en órbita sincrónica polar y podrá enviar todo lo que necesitamos. Después de inyectar el satélite, 2 mayores operaciones se van a conducir y ya la mayoría con éxito se ha realizado. Una es el despliegue de los paneles solares para tener energía, luego el radar de apertura sintética con una enorme antena y un panel para transmitir en el módulo C, ya está montado, y este panel de unos 300 kilogramos permitirá la comunicación y ya está apuntado correctamente hacia tierra donde queríamos tenerlo. Mientras tanto, Ban Ki-moon se hace presente en la India, es recibido en el aeropuerto principal por Rajan Mathai, el secretario de Relaciones Exteriores, y el tema de la visita de Ban Ki-moon, que es una visita oficial a la India, se entrevistará con el ministro de Salud y Bienestar Familiar, Ghulam Nabi Azad, con quien pasará revista a los programas nacionales de salud, en especial lo relacionado con el SIDA y las enfermedades transmisibles. Mañana a primera hora hará una ofrenda floral ante el monumento a Mahatma Gandhi en la capital y luego se entrevistará con el primer ministro Manmohan Singh y va a recibir un título honorario de parte de la Universidad Jamia Islamia, la Universidad Nacional Islámica. En la tarde del viernes se reunirá sucesivamente con el canciller Krishna, la presidenta Lok Sabha de la Cámara del Parlamento, Mahir Kumar y la presidenta de la gobernante Alianza Progresista Unida, Sonia Gandhi. Como ustedes recordarán, Sonia Gandhi es la viuda de uno de los hijos predilectos de la familia Gandhi, que era un feliz piloto de Air India, hasta que su hermano se mató volando un pit especial haciendo acrobacias y tuvo que hacer frente a las responsabilidades de gobierno y también lo mataron a él. De manera que Sonia, de origen italiano y perfectamente integrada, es ahora la heredera de la familia Gandhi en responsabilidades históricas. El sábado Ban se trasladará al centro occidental de Mumbai. Rina Rabihar, la ministra de Relaciones Exteriores de Pakistán, recibe a Mark Grossman, enviado especial de Estados Unidos para Afganistán y Pakistán. Esta es una zona altamente sensible. Pakistán esperaba al enviado de Estados Unidos para redimensionar las relaciones, es decir,
estamos desconformes con lo que está pasando y queremos hablar muy en serio de lo que están haciendo aquí. Grossman dijo, respecto al proceso parlamentario, porque respetamos la democracia, nuestra tarea es conversaciones acerca de cómo podemos movernos hacia adelante con una nueva agenda, tomar pasos prácticos, como ha dicho la canciller, en esta importante relación entre Estados Unidos y Pakistán, y tenemos una importante agenda que desarrollar. Bueno, detrás de esto se esconde una realidad muy contundente, que él naturalmente no iba a poner directamente en sus declaraciones. Y es que viene a renegociar cómo hacen para que Pakistán, que quiere sacarse de encima a los Estados Unidos, sale de esta pesadilla de que cada vez que van a enviar convoyes de 18 o 20 camiones tanques para las tropas en Afganistán, que está al lado, no los huelen en pedazos todos los grupos irregulares que se filtran de Afganistán, donde Estados Unidos no tiene control, y afecta a Pakistán, que por lo demás es peligroso afectarlo, porque es un país musulmán y con armamento y vectores nucleares. Detrás de todas estas tranquilas imágenes de diplomacia, lo que hay es sencillamente, queremos renegociar la presencia de ustedes aquí. Nos molesta tener que recibir un atentado en cada momento. Y esto es el dramático, muy dramático aniversario que hoy recordamos, hace 26 años de Chernóbil. Esto fue una demostración flagrante contra todo pronóstico de los expertos que creían poder controlar la tecnología nuclear. Recordamos que nos tocó dar una primicia sobre esto hace 26 años, pero lo que fuimos a mostrar no era ni remotamente este estallido del reactor. Fue que Suecia dio la alarma. Tenemos una nube radioactiva acá, pero nadie confirma nada. El resultado fue una muestra de solidaridad internacional espectacular. Cómo Cuba recibió a miles, y sigue recibiendo, miles y miles de niños de Chernóbil, a los cuales le cambió la vida y se la sigue cambiando. Y los que viven todavía en la zona de control más riguroso. ¿Y como cuánto necesitan atención médica? А примерно сколько из них нуждается в медицинской помощи? Ну, порядка 100 тысяч нуждается. Unos 100.000. Cuando dijeron necesitamos 100.000 afectados que quieren ayuda. Bueno, podemos hacer el esfuerzo en gran número. Cuba nunca dijo no podemos con eso. Определенное число детей. Это большое спасибо. Muchísimas gracias. Nosotros, los pioneros cubanos, Мы, кубинские пионеры, le damos la bienvenida a nuestra patria socialista. приветствуем вас на нашей социалистической земле. Aquellos niños que venían afectados por las radiaciones hoy son casi hombres. Muchas gracias a este programa, Niños de Chernobyl, porque este programa ha ayudado mucho a los niños ucranianos que casi no tenían la posibilidad de mejorar su salud. Acercarse a ese lugar donde están los miles y miles que todavía están recuperándose, preservando la vida y aprendiendo, como acabamos de oír, incluso el idioma, y una nueva vida en la Cuba donde nada sobra, pero todo se comparte, es algo que para quienes lo hemos vivido no deja de ser dramático, pero deja de ser también, en efecto, lo que deja de dudas. Cuando se habla de solidaridad, la solidaridad existe. Aún como dijera aquel general del Pentágono, estamos en la época de los gigantes atómicos y los enanos de la ética. Todavía están brindando apoyo y todavía están las consecuencias de Chernóbil 26 años después. Algunos han podido reintegrarse a la sociedad, otros no, pero la solidaridad está allí, siempre a cambio de nada y siempre presente. Y eso es un ejemplo de lo que puede hacerse cuando hay voluntad política y se piensa en el prójimo. Un ejemplo que, para los que hemos podido estar en el lugar donde se presta ese servicio,
emociona y es inolvidable. Bueno, aterricemos en la realidad del mercado, porque esto no tiene precio. El precio del petróleo venezolano sigue estable en $113.58 el barril, muy bien situado. El barril de la OPEP no baja pese a todos los pesares y está en $116.05. El del Brent del Mar del Norte está subiendo a $119.40. El West Texas, que es un marcador que nos interesa, vuelve a subir, $104.44. El oro, en medio de esta inestabilidad económica, vuelve a subir, $1.651.48 la onza. Los otros marcadores, el cobre sube, 8.322 la tonelada, baja levemente el quintal de café, un 175,88, y el euro vuelve a subir frente al dólar, 1,32. Hora exacta de un corte. Volvemos con más acontecimientos, no se muevan, ya volvemos. Más acontecimientos en pleno desarrollo. En el programa de hoy hablamos con el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez. No puede haber emancipación social sin una emancipación del pensamiento. Creo yo que en este momento la universidad tiene que replantearse completamente cuál es el rol que juega, y principalmente en países que están viviendo procesos radicales de transformación. Es un medio para transformar la sociedad. Jorge Gestoso entrevista a René Ramírez. Este viernes. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Seguimos esperando una posible conexión del desenganche de la Soyuz con la Estación Espacial Internacional. Si la logramos recibir, la vamos a poner en el aire. Bueno, lo que sigue en el aire es la economía europea, ¿no? Y en Bruselas hoy ha habido gente que se presentó a tratar de hacer control de daños, pero ya vimos en la víspera el escandalazo del señor Murdoch. Hay que aclarar un poco la historia de Murdoch. Ese señor octogenario que va por su cuarta esposa y que se ha dado todos los gustos, comenzó hace mucho tiempo comprando un periódico de pequeña monta en Australia e hizo realidad el sueño del Citizen Kane. Allí compró todos los medios que pudo. Luego se expandió, ya que estaba en una colonia. Bueno, ustedes saben que Australia en una época mandaban todo lo que no querían en Inglaterra y lo mandaban como castigo allá. Pero Australia demostró que podía ser dura, fuerte, como los desafíos que plantea su clima, interconectarse al mundo, pero también permitió que gente como Murdoch fuera comprando periódico tras periódico y fundamentara su fortuna en el más asqueroso amarillismo, dicho sea sin eufemismos. Luego decidió que ya era tiempo de ir al epicentro de lo que fue el reino y sus colonias y comprar allí también medios de comunicación. Y luego, cuando le convino, decidió, después de haber pasado por China, en Hong Kong, irse a Estados Unidos y decir, bueno, aquí también quiero comprar medios de comunicación. Y se metió en la televisión y aparecieron cositas como Fox, pero esta actitud acomodaticia a sus intereses económicos parece haber llegado a una tranca muy fea cuando se descubrió que pagaban dinero, incluso a gente vinculada a servicios de electrónica y no pocos vinculados a servicios de seguridad, para pinchar teléfonos de la gente que podía ser noticiosa, especialmente políticos, figuras de la farándula, y así alimentaban su periodismo asquerosamente amarillista, ¿no?
Bueno, el señor Murdoch ahora ha tenido que dar la cara y no le ha servido de mucho. Recuerdan que le quisieron dar un tortazo en la cara, que es característico durante una de las audiencias, pero ahora tiene un peso político y ahora empiezan a caer lo de siempre, ¿no? Los políticos corruptos que se apoyan y se dejan presionar por los dueños de medios, empieza a caer esto en reacción en cadena. Lo que empieza a traer también la reacción en cadena es la situación económica europea. Italia ya está definitivamente en una recesión, pero no lo es menos grave para España, que ya ha cumplido con el clásico catecismo neoliberal de 2 trimestres a la baja, recesión. Y Portugal, que está pasando con silenciador, lo mismo. Francia está a la espera de que se decida en el balotage, pero está un poquito mejor. Y lo único que tiene todavía su condición de economía sólida es Alemania. Y el eje Merkel-Sarkozy no va a poder continuar. El Mercosi, como le llaman, porque Sarkozy, a menos que haya un milagrito, aunque en política todo es posible, ¿no? De hecho, eliminaron a Strauss-Kahn, que ya tenía eliminado a Sarkozy como candidato a la reelección, sin siquiera haberse presentado como candidato oficial. Le buscaron la vuelta, le gustaban las mujeres y le inventaron, qué casualidad, justo en Nueva York, le inventaron el escándalo que lo sacó de juego. Ese es el hombre que debería estar punteando ahora. Le arruinaron la carrera política porque querían proteger a Sarkozy. Todos recordamos la historia de Sarkozy, ¿no? De niñito, su mamá, viene de una familia de nobleza húngara, venida menos y de medio pelo, pero su mamá se casó en segundas nupcias con un estadounidense que era de la CIA, se lo llevaron de chiquitico a Estados Unidos, estudió allá, su papá llegó a ser un alto funcionario de la CIA y de esa entraña ideológica le viene a Sarkozy esa extraña manera de gobernar. Pero en fin, vamos a la realidad económica y los acontecimientos en pleno desarrollo que hoy plantean la dramática consecuencia que vive Europa del catecismo neoliberal con el que se manejaron en todos estos años. Mientras podían correr la arruga, funcionaban. Pero ahora la cumbre europea de negocios, Bruselas y todos aquellos lugares donde se habla de economía, hacen que tienen que ir a mantener el tipo, mostrar la cara, como lo hace aquí Monti. Monti asegura que no está en la agenda de Italia la revisión del pacto fiscal. El primer ministro de Italia, Mario Monti, aseguró hoy que la revisión del pacto fiscal que ha solicitado el candidato socialista a la presidencia de Francia, François Hollande, no forma parte de la agenda. No está en la agenda la revisión del pacto fiscal, dijo, para tratar de tranquilizar a los desvergonzados neoliberales. Monti no quiso entrar en detalles, pero sus palabras se interpretan como una respuesta a François Hollande, el hombre que está en liza en busca de la presidencia de Francia, quien ha manifestado abiertamente sus discrepancias con la política de austeridad impulsada desde Bruselas para salir de la crisis. Nosotros no estamos para crear conflictos, pero tampoco para disimular opiniones discordantes, afirmó Hollande, y reconoció estar dispuesto a abrir esa discusión firme y amistosa con la canciller Angela Merkel. El primer ministro Mario Monti, a nombre de Italia, dijo: las reformas estructurales y la consolidación presupuestaria, las medidas que ahora estamos poniendo sobre la mesa, son cualquier cosa menos deflacionaria. Estamos creando crecimiento, necesitamos demanda para eso, bla, bla, bla. Ora, di quale crescita ha bisogno l'Europa? Qual è la crescita che lei ritiene? Aquí en una improvisada rueda de prensa dijo: las reformas estructurales son absolutamente necesarias. Estaba comenzando a decir que se nos va a dar un crecimiento hasta que podamos mejorar la productividad y la competitividad de la economía, y por eso trasladaremos este crecimiento a las necesidades de la demanda de los servicios y de los productos, bla, bla, bla. Ni siquiera improvisa, lo lee, el catecismo neoliberal fracasado. Y luego dice: todos estamos de acuerdo en que necesitamos que el crecimiento retorne. El problema es con qué instrumentos o con qué series de instrumentos. Fantástico, descubrió la pólvora. Cuando la realidad social aplasta la teoría neoliberal, todos responden con evasivas de ese tipo. Londres, Inglaterra, por supuesto. Rupert Murdoch es llevado a su casa de Londres en Leveson
después de otro día de sometimiento. Ahora es él, el que le arruinaba la vida con sus cámaras y sus micrófonos a los demás, ahora se esconde tras grandes medidas de seguridad porque él es el que tiene que dar la cara. La sesión de investigación Leveson, News Corporation y su chairman, aquí está, Leveson yendo al hueso. Rupert Murdoch prestando atención a las preguntas que le hace Robert Jay, consejero del equipo de la investigación Leveson. El hecho es que un antiguo ejecutivo de su propia estructura de periodismo amarillista afirma que Murdoch conocía perfectamente de las escuchas ilegales. El antiguo gerente legal de News International, Tom Crone, ha calificado de mentira vergonzosa las declaraciones de Rupert Murdoch en las que se ha desentendido del uso de las escuchas ilegales por parte de sus medios de comunicación amarillistas en el Reino Unido. El magnate de la prensa ha asegurado ante la comisión Leveson que él y otros directivos de su grupo fueron víctimas de un encubrimiento por parte de empleados de sus propios periódicos en el Reino Unido que les ocultaron el alcance de esa práctica ilegal. Según su declaración, con una enorme cara de piedra, uno de los propios abogados, refiriéndose a Crone, prohibía a los periodistas de los rotativos implicados informar a los directivos del grupo sobre esas pésimas prácticas de ética periodística. Su afirmación de que yo me hice cargo del encubrimiento de los pinchazos telefónicos es una mentira vergonzosa. Lo mismo de que las declaraciones de que yo desinformé a los directivos sobre lo que pasaba y que prohibía a la gente comunicárselo a Rebecca Brooks, otra de las cabezas que tiraron a los leones, o al hijo de Murdoch, ha indicado el aludido en un comunicado. Es decir, su propio alto ejecutivo ahora le cobra las jugarretas. El antiguo responsable legal de News International ya había negado anteriormente que Rupert Murdoch y su hijo James, expresidente de la compañía, desconocieran la práctica generalizada de las escuchas ilegales en News of the World, periódico clausurado a raíz de esta escandalosa polémica, tras la detención de decenas de los empleados de Murdoch por ese motivo. Crone, junto con el antiguo director del tabloide amarillista, ha asegurado en varias ocasiones que informaron a James Murdoch de la insistencia de un correo electrónico en el que se sugería que estas prácticas estaban extendidas entre la plantilla. We have given you hard, written, third-party evidence to show that a lot of these are just myths. Este escandalazo fue negado por el hijo de Murdoch y ahora ha venido Murdoch a dar la cara una vez más. En este sentido, el abogado ha apuntado en su comunicado que no es una coincidencia que las dos únicas personas contra las que arremete Murdoch sean él y Myler, porque sus declaraciones son la verdad, aunque los considere un ataque personal. El multimillonario de 81 años, un ejemplo del triunfo en el periodismo amarillista y antiético, dueño en este país de The Sun y The Times, ha comparecido por segunda jornada ante la comisión puesta en marcha por el gobierno del Reino Unido desde el verano pasado, con el fin de analizar el comportamiento de los medios británicos. Y esto que estamos viendo es Siria. Continúa el drama. Damasco denuncia que los grupos terroristas han cometido más de 1.300 violaciones del alto al fuego. Y nos estamos refiriendo a los grupos alimentados, pagados y armados desde el exterior para crear un escenario como el que aplicaron en Libia. El ministro de Información de Siria, Adnan Mahmoud, ha denunciado que los grupos terroristas han cometido más de 1.300 violaciones del alto al fuego, propuesto por el enviado especial de las Naciones Unidas y la Liga Árabe, Kofi Annan, y ya aceptado oficialmente por el gobierno sirio de Bashar al-Assad desde que entró en vigor el pasado 12 de abril. Pero estos grupos pretenden que aquí ocurra lo mismo que ocurrió en Libia. Y por supuesto lo que nos llega son lo que las agencias internacionales envían diciendo: esto es un video amateur, no nos consta que sea real, pero aquí se lo mandamos. Y esto puede parecerse mucho
a lo que ocurrió cuando fabricaron, recuerdan ustedes, la Plaza Verde, no en la capital de Libia, sino en Qatar. Una puesta en escena. Es decir, el teatro de operaciones, como teatro de guerra, paralelo o alternativo a la realidad, una vez más. Ahora, como en todos lados, hay una cámara, y aquí hay mucho interés en que caiga el gobierno de Siria, con el que antes hacían negociaciones, las cosas se recalientan. Aquí tenemos en el Cairo a Hamid bin Yazim en un encuentro con el jefe de la Liga Árabe, Sheikh Nabil El Arabi, monitoreando los despachos de Siria y tratando de crear unas condiciones mínimas para sacar adelante esta situación. Este obviamente es el edificio de la Liga Árabe en el Cairo. Y la Liga Árabe pide respeto al alto el fuego en Siria y el envío de más observadores. Los jefes de la diplomacia árabe instaron hoy al cese de las hostilidades en Siria y a que se acelere el envío, que está bastante retrasado, de los 300 nuevos observadores de las Naciones Unidas. Esto en una reunión extraordinaria en la que también expresaron su apoyo a Sudán en el conflicto que mantiene con Sudán del Sur. Según el proyecto de resolución difundido en la sede de la Liga Árabe en el Cairo, los cancilleres ordenaron el continuo asesinato de civiles sirios y pidieron a todas las partes en conflicto, es decir, condenaron, no ordenaron, ¿no? Por favor, el continuo asesinato de civiles sirios y pidieron a todas las partes en conflicto que cumplan cabalmente con el alto el fuego en vigor desde el pasado 2. Nabil El Arabi, el secretario general de la Liga Árabe, es quien habla. Esta mañana hablé con Kofi Annan y he descubierto que está realmente preocupado. Y estamos de acuerdo en enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y de hecho he enviado también una carta yo para que sea distribuida ya. Y queremos subrayar la importancia de un rápido despliegue de los más de 300 monitores de la ONU, que enviados por el Consejo de Seguridad, porque lo decidieron pero no están llegando. Necesitamos que haya gente en la región para poder controlar y parar este drama. El representante sirio estaba harto del bla 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 y no estaba presente. Alegaron los representantes que alentaban al régimen de Damasco a colaborar con la misión del organismo internacional y a facilitar el movimiento de los observadores que ya se encontrarían en el terreno. Bueno, este es el espectacular edificio de la época de la arquitectura soviética de la Cancillería rusa. Y aquí el vocero de la Cancillería, Alexander Lukashevich, entraba a un briefing. El ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Lukashevich, a través de su vocero, dijo: estamos en la tarea muy meticulosa de la estricta implementación de las decisiones del Consejo de Seguridad sobre la crisis de Siria y ponemos la responsabilidad en ambos, el gobierno y en los otros elementos de Siria, para que todos se pongan de acuerdo para finalizar la violencia y se creen las condiciones para la necesaria cooperación con los monitores de las Naciones Unidas que van en misión especial con Kofi Annan. La verdadera oportunidad de parar el derramamiento de sangre que están sufriendo los civiles sería prestarle atención a esta demanda. Важно при этом, чтобы и сирийские власти действовали оперативно и эффективно. Nosotros creemos que el trabajo para hacer más fáciles las condiciones humanitarias y la situación en Siria debería venir de un esfuerzo común de las partes involucradas en esta crisis. Y esto supone que todos se pongan de acuerdo en cumplir con lo que se acordó y al mismo tiempo que las autoridades de Siria, tan rápida como efectivamente, coordinen la ayuda humanitaria lo antes posible para permitir acceso a las regiones que sufren las consecuencias de este drama
y que llegue la ayuda humanitaria de las organizaciones que la han enviado. Pienso que sanciones inspiradas por un solo de los lados involucrados aquí no servirán de solución. Rusia acusó entonces a los rebeldes sirios de utilizar tácticas terroristas. Y en París, el Consejo Nacional Sirio no ha sido capaz de dar una respuesta a las necesidades de la revolución, dicen nuevos oponentes al grupo, clamando legitimidad, y esto empieza a segmentarse, ¿no? Francia se permite advertir de posible intervención militar en Siria si fracasa el plan de paz. Imagínense ustedes. El gobierno de Francia advirtió hoy, Sarkozy ve que tiene perdidas las elecciones y está empezando a inventar cositas, ¿no? Francia advirtió hoy que si fracasa el plan de paz para Siria propuesto por el enviado de la ONU y de la Liga Árabe Kofi Annan, será necesario recurrir a una intervención militar para frenar la violencia en ese país. Es decir, exactamente el libreto que aplicaron en Libia. Nawafi al-Dawalibi, el representante del nuevo grupo de opositores de Siria, dice: vamos a darle una oportunidad al Consejo Nacional de Siria. Queremos ver cómo salimos de esta situación. Este es el momento de llevar adelante las iniciativas humanitarias, pero el representante senior de los oponentes del grupo Nawafi al-Dawalibi dice: aquí no queremos dividir al pueblo sirio, por el contrario, lo que queremos es unificarlo con un programa claro, pero por lo visto no hay un acuerdo sobre el terreno. Lo que sí tienen siempre es suficiente cámara y cobertura mediática, como pueden ver. Pero el canciller francés, que no aparece aquí, Alain Juppé, dijo que el plan de paz corre peligro y de no tener éxito debido a los últimos acontecimientos de violencia registrados en ese convulsionado país de Siria. La advertencia de Francia se produce el mismo día en que 39 personas pierden la vida en las jornadas de violencia y dicen que quieren más intervención. Bueno, dos candidatos de la presidencia francesa aparecen en televisión en horario estelar, 9 días antes de las decisivas elecciones para el balotage, la segunda vuelta. Y Nicolas Sarkozy dijo: 6 millones de ciudadanos franceses votaron por el señor Le Pen. Y bueno, ellos no pertenecen a la extrema derecha. Él dijo, la señora Le Pen, ¿no? Marine Le Pen, porque ahora es la hija. Pero fue una protesta por la crisis, y yo la entiendo. 6 millones de gente piensa que la solución a sus problemas es confiar en Le Pen. Es crucial la cuestión para la democracia, y quiero decirles que aquellos veteranos que yo respeto, deben tener una lectura diferente, y vamos a tratar de interpretarlos, aquellos votantes que tienen experiencia en esto. Luego apareció el candidato François Hollande y dijo: ahora la señora Merkel no tendrá dudas respecto a la pregunta sobre si cierto número de elementos a elegir nos están poniendo hacia adelante para una negociación. No es Alemania la que decide por el resto de Europa, somos nosotros los que tenemos la palabra. C'est pas l'Allemagne qui va décider pour l'ensemble de l'Europe, qui est de l'amour du prochain. Nosotros no somos solamente un país europeo, nosotros no somos uno de esos países, no en este caso. Somos uno de los países líderes, y como franceses y como pueblo francés consideramos que estamos a cargo de jugar un rol en Europa. Y estas elecciones tan escrutinizadas pueden considerarse ¿para qué? Bueno, lo que queremos es oír más allá de nuestras fronteras o no qué es lo que está pasando. Porque la condición para Europa es que tiene que tener éxito, y en eso tenemos que jugar un rol importante. Ensemble de règles, de protección. Esta es la reacción frente a la entrega de YPF a los intereses españoles en su momento. Y en Buenos Aires y en La Plata, los representantes como Patricia Bullrich decían: la convocatoria primordial es que la transferencia futura de estas acciones de expropiación va a ser regida por la Ley 21.499, siendo... Cuando dejó de utilizar las leyes
que existen para advertir una empresa y de golpe, de un día para otro, habiendo tenido una conducta cómplice, termina expropiando, lo que hace es que aquellos que vengan a invertir a la Argentina van a decir, el próximo soy yo. Lo que tenía que haber invertido acá, Trinidad, Tobago, Perú, Venezuela. Carlos Heller, otro de los legisladores, dice: hay que recuperar la soberanía y la producción. Lo cual, a nuestro juicio, representa un claro y valiente avance hacia la profundización y mejoramiento del modelo iniciado en el año 2003. Entonces yo pregunto... Ahora todo el mundo parece estar de acuerdo con que Argentina debe nacionalizar YPF, es necesario para la economía y hay que salirse de aquel modelo neoliberal de privatización total de la época de Menem y Cavallo. Recuerdan que cada vez que aparecía Cavallo por Venezuela se rasgaban las vestiduras por entrevistarlo en todos los noticieros, ¿no? Y era la época en que teníamos a cada rato un experto tecnócrata. Bueno, ahora la realidad es bastante concreta y viene el retorno a la soberanía. Mientras tanto, una información de última hora. El rey de España fue operado nuevamente de la cadera. Está operado en la noche del miércoles en un hospital de Madrid para corregir una luxación de la cadera derecha, en la que hace 2 semanas se implantó una prótesis por una caída accidental durante su viaje de cacería de elefantes. En un comunicado, la Casa del Rey informó que tras la operación el monarca se recupera satisfactoriamente en el hospital, donde pasará la noche. Sí, aquí hay una entrega de un viejo libro sobre el Toisón de Oro, ¿no? Bueno, se vuelve a complicar el monarca y aquel mal paso parece que va a tener más consecuencias. Lo dejamos aquí en tiempos de negociaciones e intercambios y rápidamente, con un minuto que nos queda, le decimos cuál es la posición de Bravo Eco 11. Latitud 12 grados 3 minutos norte. Esto es 10, un poquito por encima. Longitud 73,30. Esta es 70, así que está aproximadamente aquí. El rumbo 247 a 5 nudos. Va rumbo, como quedaba señalado, a Panamá. El Bravo Eco 11 partió con esa meta y está a 350 millas náuticas del puerto de Colón de Panamá, estimando su arribo para el 29 de abril. Hubo instrucción sobre cálculos náuticos, maniobras de braceo de las vergas y el cumplimiento de la programación académica. Así lo informa el Comando Naval de Operaciones. Buen viento y buena mar para el Bravo Eco 11. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. De personas, 250 países y 60 minutos. De lunes a viernes, Telesur presenta Dossier, el resumen informativo de la jornada con la agudeza periodística de Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dossier, de lunes a viernes. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor, y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. En este nuevo capítulo de MP3 me propuse conocer a los que de alguna manera andan trovando, los que andan generando contenido en sus composiciones. No te dejará dormir este estrépito infinito.
que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. En España, con diferentes melodías, existen nuevos juglares.